Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Más de 50 años después del golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile, las opiniones siguen divididas entre los que lo consideran el mal absoluto y los que piensan que fue el salvador de la patria, como nos lo contaban nuestros compañeros de France 24. 50 años del golpe de Estado que aún divide a Chile. El país recuerda este lunes el golpe contra Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, que dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet. Una conmemoración marcada por crecientes divisiones y polarización política. Pinochet es, yo creo, el único dictador de Occidente de la historia contemporánea de este siglo y del siglo pasado, que 50 años después de su golpe de Estado sigue siendo valorado por el 30 al 40% de la población de un país. Las últimas semanas han sido habituales las manifestaciones ciudadanas a favor y en contra de Pinochet, a lo que se suma la confrontación política por las distintas miradas sobre la responsabilidad de la dictadura. 50 años más que en la ausencia de nuestros familiares, este es un acto homenaje en los 50 años del golpe civil-militar. Marcamos civil-militar porque los civiles han gozado de impunidad 50 años. Para otros, la dictadura es sinónimo de periodo próspero y de estabilidad política y económica. ¡Conmemoramos! Nuestro invitado de hoy, Bruno Patiño, presidente de la cadena cultural franco-alemana Arte, viajó a Chile en 1992, donde pudo entrevistar al senador vitalicio y, además, reírse con él, algo que fue bastante inquietante para él, que explica precisamente en su libro Reír con el Diablo, que acaba de publicar en Francia la editorial Grasset. Muy buenas tardes, Bruno. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿Tanto te atormentaba el haber reído con Augusto Pinochet que has necesitado contarlo en un libro? No, en realidad fue una lección para mí. Yo tenía 25, 26 años más precisamente cuando me tocó entrevistar y pasar algunas horas con el dictador. Para mí el dictador en ese momento, como joven, como adolescente en ese momento, era verdaderamente la encarnación misma del diablo en política, el mal absoluto en ese momento. Y bueno, por supuesto, su figura tenía bastante grande importancia en mi cultura política. Luego me tocó vivir en Chile, actuar como corresponsal del diario Le Monde allí, y empecé a querer entrevistarlo. Y lo que cuento en ese libro no solamente es cómo me tocó entrevistarlo, sino esas horas que se desarrollaron y lo que pasó entre nosotros dos durante esta entrevista, pero más que todo para contestarte, 30 años después en realidad, ese momento, ese encuentro sigue para mí personalmente una lección muy fuerte y cuando miro la situación política actual, lo que está pasando en nuestras democracias, lo que está pasando en las redes sociales, sobre las cuales he escrito bastantes libros. Nos toca muchas veces reírnos con los nuevos diablos políticos que verdaderamente conquistan el poder con esa empatía que tenemos frente a su violencia verbal. Me dije que esta lección de los 30 años atrás seguía teniendo un cierto valor hoy en día, en 2024. Estoy pensando en algunos diablos con el pelo sí, por supuesto. Rojo. En 1992, como nos decías, eras corresponsal de Le Monde, 26 años. Hay que tener una cierta inconsciencia, ¿no?, para pedir una entrevista a Pinochet. Una inconsciencia total. En realidad, bueno, mi papel como corresponsal, verdaderamente, mi papel suponía que a un momento yo pudiera pedir una entrevista, pero tienes que darte cuenta que en ese momento no daba entrevista al general Pinochet. Se quedaba como comandante en jefe del ejército, estaba a punto de volverse senador vitalicio, tú lo mencionaste. Para él había ganado la partida, había perdido la presidencia, pero su constitución seguía vigente, el ejército tenía un peso fuertísimo en la organización del poder en Chile, el legato económico con un crecimiento bastante fuerte y social, con una inegalidad social bastante increíble, seguía fuerte. Y entonces
nosotros pedíamos entrevistas así, sin tener verdaderamente la idea que a un momento u otro la respuesta pudiera ser sí. Y cuando vino la respuesta, por supuesto, tenía que ir. Terrible. En aquellos años 70, los años del golpe, estaba el diablo absoluto, que era Pinochet, pero también había una imagen de Cristo, estamos hablando de Che Guevara. Hemos encontrado una foto de la muerte de Cristo de Manteña. Exactamente. Lo que, por supuesto, ese cuento, Reír con un diablo, es verdaderamente... relata hechos verdaderos, por supuesto, y hechos históricos, pero de un momento u otro se hubiese podido tener un título como Una educación política. En realidad es un pequeño libro de educación política personal mía, totalmente dirigida hacia Latinoamérica y lo que verdaderamente Latinoamérica me ha aportado. Y en ese momento de la adolescencia, de la juventud, tenía esas dos imágenes del Che Guevara, por supuesto, y de Pinochet. De la foto de Korda, de Che Guevara siendo el héroe absoluto y de Pinochet el mal absoluto. Y poco a poco me tocó viajar a Latinoamérica y a los 17 años quise verdaderamente también, y lo cuento en el libro, estar en los lugares en Bolivia, donde el Che verdaderamente encontró la muerte en el 1967. Y en ese momento no habían Che Tours como hoy día, con el turismo que verdaderamente se ha aprovechado del lugar y organiza los Che Tours. En ese momento todo, en ese periodo cuando yo estuve allí, todo estaba desierto. Pero en realidad lo que me parecía, porque la imagen tiene un peso político bastante fuerte. Y en el carátula del libro se ve la imagen de Pinochet con sus gafas negras y verdaderamente como el mal absoluto. Y la imagen que mostraste del Che muerto en esa mesa de la escuela de Valle Grande, en realidad en Bolivia, es como si el fotógrafo hubiese querido verdaderamente reproducir, lo menciono en el libro, el cuadro, que es un cuadro de 1480, que es el Cristo muerto. Y por supuesto esa foto nos recuerda ese cuadro y le da un símbolo crístico, de víctima crístico al Che Guevara muerto. Mientras la foto de Pinochet con sus anteojos negros, con esa cara, verdaderamente también nos recuerda una imagen del mal absoluto. Entonces eso me tocó verdaderamente enfrentarme a esas imágenes y tratar de encontrar, digamos, la realidad, los hechos bajo esas imágenes. El peso de las imágenes es increíble, ¿no?, en nuestro mundo. Ante las dificultades de entrevistar a Pinochet, decides dirigirte a sus cómplices, los generales que ocuparon el poder también. Primero al almirante de la Armada, ¿no? ¿Cómo se llamaba? José Toribio, creo. Merino, José Toribio Merino. En realidad, yo hice un poco como, tú sabes, círculos para verdaderamente estar más cerca del diablo mismo. Y yo pensaba, como tú dijiste, que yo iba a entrevistar a cómplices, pero en realidad no eran cómplices, eran los autores verdaderos del golpe de Estado, como se sabe ahora, como los que hacen historia lo saben muy bien, lo han comprobado, los periodistas como Mónica González lo han contado, y con muchas evidencias. La Marina y el Ejército del Aire verdaderamente organizaron el golpe de Estado y Pinochet se juntó a ellos. Algunos dicen un día antes, otros dicen 15, 20 días antes, pero públicamente, digamos, con sus compañeros militares, se juntó al golpe de Estado verdaderamente el 10 de septiembre, o sea, la víspera del 11 de septiembre. Pero tú mencionaste la entrevista al general Lee, porque Merino no dio nada en realidad, él me despreciaba y duró como 5 minutos, pero el general Lee en ese momento ya no estaba en el ejército, en la aviación, había sido víctima de un atentado que muchos dicen verdaderamente organizado por el propio Pinochet, que no quería compartir el poder para nada. Entonces había dejado la junta militar en el 74 y había sido víctima de un atentado sobre su vida algunos años después. Y él se ocultaba y verdaderamente tenía que ganarse la vida vendiendo casas y departamentos. Y lo encontré allí en una agencia de departamentos
con medio paralizado, con un ojo, brazo, media de la boca paralizada, y fue una entrevista absolutamente increíble en realidad, que del punto de la imagen se parecía verdaderamente al Doctor Folamour de Stanley Kubrick, así, y del punto de vista histórico me contó, como lo contó, mostraste el libro de las confesiones de Lee, lo contó todo eso, como Pinochet en realidad se juntó al último momento y Pinochet no solamente hizo el golpe de Estado, pero hizo un golpe dentro del golpe. Era un oportunista y un poco cobarde también, ¿no? Eso Lee lo pensaba, que cobarde hasta el último momento para no juntarse al golpe hasta el momento que estuviera absolutamente seguro que el golpe iba a ganar y que no había riesgo para él. Porque eso es una posibilidad. Pero a pesar del apoyo de los Estados Unidos, por supuesto, era arriesgado. Pero tienes que tener en mente que los Estados Unidos apoyaban mucho grupos paramilitares, empresariales y de extrema derecha en Chile, y apoyaban la aviación y también la armada. El ejército, Estados Unidos desconfiaban del ejército. No sabían muy bien si podían verdaderamente, tenían agentes en el ejército, no vamos a hablar de todo eso, tenían agentes en el ejército, pero la cúpula del ejército, los Estados Unidos no confiaban mucho. Vas a entrar en el salón donde te recibe al final Pinochet y cuentas en tu libro que tienes miedo de no tener miedo. Sí, porque en realidad esa foto con la carpa que muestras, yo otra vez tengo 26 años, me hacen entrar en un corredor que es gigantesco. Hay militares con esas capas que muestras, que son de la guardia personal del general Pinochet. Y cuando a un momento alguien grita algo, los tacos se clacan así y la puerta gigantesca se abre, y Pinochet bastante pequeño, es 1,68 m, entonces la impresión que te da no es una impresión así de donde vas a ver como en La Estrella Negra de Dark Vador o algo así, es solamente un hombre de 1,68 m que tiene más de 60 años y que tiene una pequeña voz, ojos bastante increíbles, pero de una banalidad increíble. Se parece a todos, se parece a tu abuelo, se parece a alguien que encontraste en la calle, y para mí, joven, no se produce nada cuando estoy como a 50 centímetros de él. Yo pensaba así de joven que algo cinematográfico se iba a producir porque estoy frente al diablo, y en ese momento entiendo verdaderamente lo que Hannah Arendt ha escrito miles de veces, la banalidad del mal. Es que el mal se nos parece a cada uno de nosotros. Y entonces vamos a entrar en esa pieza grande, hay una mesa gigantesca, me pone allí al borde de la mesa, se sienta justo a la esquina y va a poner su mano sobre mi hombro. Normalmente la entrevista debía durar 15 minutos, duró yo creo 2 horas y media, casi 3 horas, y durante 2 horas sobre 3 yo tuve la mano de Pinochet sobre mi hombro. Es cierto que se dirigía a ti como Don Bruno, con un poco de ironía, ¿no? Quizás. No con un poco de ironía, con mucha ironía, por supuesto, con mucha ironía. Vas a volver a Santiago 30 años después y todo ha cambiado. Han restaurado sobre todo la puerta de atrás del Palacio de la Moneda, el número 82, si no me equivoco. 80 en realidad, porque como te lo dije, he escrito este libro como un pequeño manual de educación política en realidad, y he escrito este libro para las últimas páginas que se desarrollan en el 2024. Porque es un libro verdaderamente que se dirige a la memoria y al tesoro que es nuestra memoria en esos tiempos de incertidumbre política grande. Entonces hablo de todo eso y para hablar de todo eso tomo ese detalle que no es un detalle. Cuando yo actuaba como corresponsal en Le Monde y como veía esos relatos históricos sobre el golpe de Estado, muchos me hablaban de la puerta del Palacio de la Moneda. Tiene por supuesto una puerta principal al frente, y al lado, en uno de los lados, tiene la puerta cuya dirección es calle Morandé, número 80. Y esa puerta
en los años 60, 70, normalmente se utilizaba cuando el presidente tenía visitas privadas o todo eso, un poco como para los franceses la grille du coq que tenemos en el Palacio del Elíseo. Pero bueno, el día del golpe de Estado fue la puerta que utilizaron las últimas personas presentes durante el golpe, que tuvieron que rendirse en realidad bajo amenaza de las ametralladoras, que fueron puestas presas en el suelo, y al fin y al cabo, por esa puerta salió el cuerpo de Salvador Allende, que se había suicidado, y lo cubrieron con un aguayo boliviano, y salió el cuerpo del presidente Allende en esa puerta. Y los militares, los militares chilenos, a quienes les importaba mucho la memoria, en realidad destruyeron la puerta. Para que esas imágenes, estábamos hablando de las imágenes, esas imágenes de la memoria de Morandé 80, para que Morandé ya no fuese un símbolo, la convirtieron no en una puerta, sino en una ventana, a la ventana le pusieron rejas en realidad. Y bueno, yo había pasado tiempo buscando esta puerta, como todos, que la puerta invisible. Y fíjate que en el 2003, pero eso yo no lo sabía, el poder socialista ya de Ricardo Lagos en Chile restauraron esta puerta. Es un símbolo, ¿no? Es un símbolo increíble. Entonces la puerta viene con una placa ahora, y cuando tienes la suerte, porque esa puerta no se puede utilizar así, pero mis amigos organizaron para mí que yo pudiese entrar por esa puerta, y esa puerta te lleva ahora a una oficina que no era verdaderamente oficina, pero han restaurado una oficina de Salvador Allende justo encima de esa puerta, donde se ve su escritorio, sus zapatos quemados a causa de las bombas del golpe de Estado, y otras cosas así. Terrible. Concluís el libro diciendo que esa puerta hay que abrirla y que ahora nos toca a nosotros abrirla para que no vuelvan las cosas que ocurrieron en el pasado, ¿no? Es terrible. Exactamente. El final del libro es: la memoria es como una puerta y tenemos que tomarla, esa puerta. Y en realidad la memoria no es saber que sucedieron las cosas. Eso es muy importante, es el saber histórico, pero lo que yo cuento en mi entrevista o en mi encuentro con Pinochet, yo sabía lo que él había hecho. Por supuesto, lo había estudiado, yo había entrevistado a muchos de las víctimas o padres o madres de desaparecidos, pero en ese momento viene algo empático, emocional, que hace que ríes con el diablo. Pero cuando entras en la puerta de la memoria, estás con esos fantasmas que son como amigos de las víctimas que estuvieron allí. Y yo creo que vivir con esa memoria encarnada en fantasmas, en personas verdaderas, en realidad nos da esperanza para los tiempos que vivimos. Eso quise escribir en el libro, en realidad. Seguro, como presidente de Arte, sigues la actualidad muy, muy profundamente, pero la actualidad no parece ir en ese sentido, ¿no? No, es un libro, como te lo comenté, es un libro que ha nacido de una inquietud fuerte sobre el porvenir inmediato de nuestras democracias y sobre el hecho que muchas veces nosotros todos ya no nos damos cuenta del valor, del tesoro que es un régimen democrático. Tenemos muchas otras cosas en la mente, por supuesto, y hay muchos problemas, por supuesto, pero de vez en cuando participamos a esas reacciones empáticas, emocionales, y que verdaderamente de vez en cuando fragilizan la democracia porque son utilizadas por esos nuevos dictadores, nuevos hombres fuertes que verdaderamente utilizan y manejan nuestras emociones para hacer caer la democracia. No hay que ser pesimista en todo caso, ¿no? No hay que ser pesimista, pero hay que tener en la mente verdaderamente la memoria.
En fin, pues ya lo saben, Reír con el Diablo, libro de Bruno Patino, presidente de la cadena franco-alemana Arte, ha sido editado aquí en Francia por las ediciones Grasset. Muchísimas gracias, Bruno, por haber estado con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Lengue, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque nosotros también los tenemos, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.